Título de la actividad de hoy, continuación del estudio que venimos realizando desde hace algunas semanas de la regla número 21 del libro Luz en el Sendero y de las notas, que entre la regla y las notas es la regla más larga de todo el libro. Cuando leemos los que pidan recibirán, nos trae seguramente a colación unas frases, oraciones o algunos versículos del Evangelio de San Mateo en el cual Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad o llamad y se os abrirá, que generalmente asociamos con el poder de la oración y el de la invocación. En el sentido de que si pedimos algo o invocamos, vamos a obtener respuesta. Pero, probablemente la interpretación que hacemos de ese pasaje y del poder de la oración y la invocación también es un tanto superficial o limitado, como lo vamos a ver a continuación cuando estudiemos ¿qué es lo que dice el maestro Hilarión al respecto del significado de estas palabras? Los que pidan, recibirán, cuando los aplicamos especialmente al estudiante que se está acercando al portal de la iniciación. Aún el arcángel Zadkiel, cuando en su libro El poder de la invocación habla acerca de este tema, de este asunto, dice que hay ciertos requisitos con los que hay que cumplir a la hora de invocar para obtener respuesta. O sea, no es meramente abrir la boca, decir 4 palabras y que o llamar al maestro y el maestro va a venir. Y uno está diciendo: amado maestro San Germán, y está friendo un huevo o planchando la camisa. No necesariamente vamos a obtener respuestas si no se cumple con ciertos requisitos o en esa invocación están involucrados ciertos elementos que tienen que componerla. Que vamos a ver cuáles son, si los recuerdan. El arcángel Zadkiel habla de una actividad triple en la invocación que se instruye en el retiro del arcángel Zadkiel. Dice que se entrena a los estudiantes en el desarrollo, primero que nada, del poder de la invocación. Segundo, se les da el conocimiento, instrucción al respecto del poder de la invocación, para que desarrollen un entendimiento de cómo funciona y eventualmente con la práctica adquieran la sabiduría. Y explica que el poder de la invocación, que es innato en el ser humano, más allá de que se pueda desenvolver, y la instrucción y el entendimiento que el estudiante puede recibir y ampliar con la reflexión, la meditación, la práctica, requieren son como la base de la invocación. O los dos vértices, el izquierdo y el derecho, del triángulo. Pero el vértice superior está constituido por el amor divino y la pureza de intención. En otras palabras, por el amor desinteresado, por la intención inegoísta de la persona que hace la invocación o del grupo que hace la invocación. En otras palabras, se requiere del sentimiento desinteresado, motivado por la compasión. Pero recordemos que el rayo rosa es el rayo no solo del amor, sino también de la actividad, muy bien, de la acción. Que amor es sinónimo de acción. Por lo tanto, esa invocación tiene que ser llevada a la actividad. Y además, la actividad del individuo tiene que ser coherente con esa invocación. ¿Sí? Entonces, dice el arcángel Zadkiel que ese amor
Es un magneto natural que atrae al triángulo que desciende ¿de dónde? De los planos superiores, como respuesta de parte de la divinidad o de los seres de luz a la invocación de la humanidad. Así tenemos dos triángulos, un triángulo ascendente que se eleva desde la humanidad, sea el individuo o sea un grupo, constituido, ya dijimos, por poder de la invocación, sabiduría o entendimiento del asunto y amor divino, amor desinteresado, inegoísta. Muy bien. Y un triángulo descendente, que es la respuesta por parte de los seres de luz a la invocación de la humanidad, que siempre está presta, pero que no puede descender si no hay una invocación. Y no solamente si no hay una invocación, si esa invocación no se eleva a los cielos, motivada por el amor divino, es decir, por la intención inegoísta, porque es precisamente ese amor lo que atrae la respuesta. No es ni el poder ni la sabiduría, es el amor lo que la atrae. Si ese amor existe, la respuesta desciende. Es como más que desciende, yo diría que es como un triángulo que va penetrando en los cielos. Imagínense que es como una piñata y viene subiendo ese triángulo que viene con una punta afilada, y cuando llega a la piñata la hace explotar y se derraman las bendiciones desde los planos superiores. Pero lo que hace elevar, ya dijimos, el triángulo ascendente es el amor. Dice al respecto de este punto también el arcángel Zadkiel. Vamos a leer todos. El pico de la invocación de algunos grupos está redondeado. Si está redondeado, es decir, no se eleva. ¿Qué quiere decir? Que falta qué cosa. Si está redondeado, no pincha. Si no, sube mucho. Falta amor. Y si falta amor es porque hay qué cosa, a lo mejor en ese grupo. Egoísmo, separación. Peleas, impulsiones, envidia, celos, etc. Todo eso merma el poder invocativo del grupo, ¿sí? E impide que la respuesta sea mayor. En cambio, sigamos, en los grupos más potentes que han trabajado estrechamente unidos durante cierto tiempo, esos picos de invocación forman los triángulos perfectos que les he descrito, los cuales llegan mucho más alto en la atmósfera. Muy bien, ahí vemos entonces que realmente para que la invocación tenga respuesta, para que ese pedir y se os dará funcione, en realidad no es soplar y hacer botella, no es decir ábrete sésamo, que cualquiera se paraba delante de la cueva, decía ábrete sésamo y se abría, sino que tiene que haber conciencia del asunto y sobre todo una motivación pura y un amor más o menos intenso para que eso funcione. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el maestro Hilarión en su nota. Es como la segunda nota. La regla 21 es una nota. ¿Cómo? Una nota con dos notas. Vamos. Vamos por la segunda nota de la nota. Los que pidan recibirán, pero es el corolario y el final de la primera parte del libro. Dice, los que pidan recibirán, pero aun cuando el hombre ordinario pide constantemente, su voz no es oída. Cuando habla de ordinario se refiere al hombre común y corriente. Pues pide tan solo con la mente, y la voz de la mente no se oye sino en la esfera donde ella actúa. ¿Cuál es la esfera donde actúa la mente? En el plano mental. Así que si uno pide solamente con la mente, pero no le está poniendo los sentimientos, si su actitud y actividad en la vida no es coherente con lo que está pidiendo con la mente, la respuesta solamente puede venir en el plano de la mente. ¿Y qué puede venir en el plano de la mente? Ideas. Idea, ¿qué más? Ya idea, perdón, ya idea es mucho. Dudas. No está bien, puede venir. Puede venir dudas. Podría. La mente. Pero hay algo más sencillo con lo que alimentamos la mente, gente. Conocimiento. Me interesa algo, me interesa un tema,
Me gusta la enseñanza espiritual, me gusta el tema de los maestros, me interesa el esoterismo, pido, pero como solo pido con la mente, ¿qué me puede venir? Conocimiento, información al respecto, que no está nada mal, gente, para empezar. Pero no me puedo quedar solamente allí, porque corro el riesgo de solamente incrementar un cúmulo de información en el cuerpo mental al respecto del tema, pero si eso después no lo traslado a la práctica, a la vivencia y demás, no va a haber una gran transformación. Y luego puede pasar que me llene de orgullo intelectual, creyéndome que soy un gran sabio porque tengo mucha información, pero en realidad no hay vivencia del asunto. Y no voy a obtener la respuesta que, no sé si espero tampoco, pero una respuesta de planos más allá de la mente. Porque no estoy saliendo del ámbito de la mente. Por lo tanto, mientras no estén pasadas las 21 reglas, no digo que los que pidan recibirán. O sea, solamente habiendo vivenciado las 21 reglas, es que voy a obtener la respuesta. Estamos en el horno. Leemos todo, vamos a leer de nuevo. Pero aun cuando el hombre ordinario pide constantemente, su voz no es oída, pues pide tan solo con la mente, y la voz de la mente no se oye sino en la esfera donde ella actúa. Por lo tanto, mientras no estén pasadas las 21 reglas, no digo que los que pidan recibirán. ¿Qué ibas a preguntar, Pancho? No, digo que por ahí lo que yo estoy interpretando de lo que está escrito ahí. Eso que se pide, recibe, es todo lo que pido se va a descargar como todas las bendiciones de Dios, porque eso ya es un Cristo despierto, es tercera iniciación. A eso se refiere, pero mientras tanto hay cosas que pido y sí recibo, ¿no? Ubiquémonos, venimos, la regla de esto es la regla 21 es la nota a la regla 20, que es busca la senda. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy pidiendo, obviamente? Entrar en el sendero. Estoy golpeando la puerta para obtener la iniciación. Estoy invocando al maestro para recibir la iniciación. Eso es lo que se está pidiendo. Lo que está diciendo, hasta que no se cumplan las 21 reglas, no hay iniciación. Sea la iniciación que sea, porque recuerden que el libro tiene 7 niveles de interpretación que van desde el estudiante que se está acercando al sendero o a la primera iniciación, como aquel adepto que se está acercando a la séptima. ¿Sí? En cualquier caso hay que cumplir con las 21 reglas para obtener respuesta. Básicamente eso es lo que está diciendo. Sí. Pero cuando dice que el hombre ordinario pide constantemente, pero su voz no es oída porque pide tan solo con la mente, ¿está queriendo decir que está pidiendo intelectualmente las cosas? Ya vamos a ir a eso, porque vamos a toda la primera parte de la actividad va dirigida a eso, a que nos demos cuenta. Y es muy lógico esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se entera de la existencia de los maestros, todos tenemos boca y podemos invocar. Más todavía en la metafísica, donde casi de lo primero que uno aprende a hacer es a través de los servicios a invocar a los maestros, los seres de luz. Pero imagínense que porque usted en la inconsciencia de no saber realmente de las cuestiones que implica invocar a un maestro y le pidiera la iniciación y el maestro se la diera, si usted no está preparado para eso, sería más perjudicial que beneficioso. Uno tiene que ir desarrollando conciencia del asunto para que realmente cumpla con los requisitos y pueda recibir la iniciación. Vamos a avanzar un poquito para que veamos lo que implica el asunto. Dice Rubén en el libro Tercera Iniciación, bueno, repite, ¿no?, las palabras de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Si no se pide la enseñanza, no se la recibirá. Vamos a lo más sencillo, ni nos vayamos tan lejos como con algo como una iniciación. Vamos a algo previo, ¿cómo es recibir la enseñanza? Si no se pide la enseñanza, no se la recibirá. Si no se la busca, no se la encontrará. Y si no se llama al maestro, el maestro no va a aparecer. Ahora, esa demanda de la enseñanza no puede ser solamente verbal, aunque puede ser necesario, en la mayoría de los casos, que se exprese o se exteriorice verbalmente. La demanda de la enseñanza tiene que ser contundente. Con hechos. Por ejemplo, te invito a dar una conferencia, aquí está para tu pasaje. ahí está el pasaje, por ejemplo. Si el facilitador no vive en la ciudad o en el país, y tiene que ir el pasaje por delante. Y si vive en la, si vive en la ciudad, ¿qué hago? Te voy a buscar. Quiero clases. ¿Cuántas? Coordinamos. El salón. Te voy a buscar. Sí, mira, acá tenemos un salón donde podés dar las charlas. Porque cuánta gente hay que dice, ay, yo quiero clases en mi barrio, quiero clases en mi ciudad. Bueno, ¿y en qué puede ayudar? Y tú. Colgaron el teléfono, ¿verdad? No, la demanda, quieren que vayan y les sirvan todo, pero no hay una demanda contundente. Ya vemos que no alcanza con expresar verbalmente el deseo, nada más. Hay que hacer algo más. ¿Qué más? Además de un pasaje, por ejemplo, que lo teníamos. Un pasaje. La comida. Si el facilitador viene de otra ciudad, de otro país, de otro pueblo, El hospedaje. hay que hospedarlo en alguna parte, Hay que darle de en un comer. hotel, Sí. en una casa de familia, en una cama, en algún lugar que necesita para dormir. Hay que darle de comer. ¿Qué más? La difusión del evento. Hay que hacer difusión para que vaya gente al lugar, a la actividad. ¿Qué más? Ustedes saben, aquí hay mucha gente que organiza una charla. ¿Qué más hace falta para dar una actividad? El grupo Bueno, que haya. Material puede ser necesario, depende del evento que se vaya a hacer, el facilitador que vaya a venir, pero Un lugar físico. conseguir que los libros Lleguen, ¿no? lleguen al lugar Armar comisiones. o se publiquen, Claro. o lo que fuera. Si es posible tener comisiones y si no hay si es muy pequeño, al principio no hay comisiones, al principio hacemos todo, ¿no? Claro. Sí. Pero debería, además, a veces todo lo hace el facilitador que viaja. Y el organizador del evento, sentado en primera fila, mirando. Eso no puede ser. Si la persona se supone que hizo la demanda, tiene que ser la primera que está activamente moviéndose. Eso es parte de la demanda. ¿Sí? Los libros, hace falta el salón, la convocatoria. Hay algo que nosotros no lo hablamos demasiado, pero de vez en cuando hay que decirlo. No se puede ir a casa del maestro, del gurú, del que enseña con las manos vacías. Eso, por ejemplo, cuando ustedes van, si alguna vez han ido a un lamasterio o a alguna ceremonia, por ejemplo, del Buddha-dharma, o a recibir instrucción de un lama, para que el estudiante no vaya sin nada, ellos saben que hacen algo, me parece un poquito ridículo, pero tiene un sentido, que es instruir a la gente al respecto de este tema. Y es que tienen unas bufanditas blancas y te las cobran, no sé, 5 pesitos, 10 pesitos la bufandita blanca, para que se la des como un regalo, le ofrezcas algo Al mar. al lama, porque la mayoría de la gente, sobre todo en Occidente, va con las manos vacías. Ahora, si usted va con un par de medias, va con una bufanda de verdad, una remerita, algo para él, un dulcecito, algo para el lama, le entrega eso. Porque uno en Oriente, a nadie se le ocurre ir a recibir la enseñanza con las manos vacías. Por aquello de que en la medida en que uno da, es en la misma medida en que uno recibe. Y si uno recibe y no da nada a cambio, se está quedando en deuda, con deudas. Bien. Lo otro, uno tiene que estar
Si está demandando la enseñanza, y cuando se está dando la enseñanza, uno tiene que estar receptivo y escuchando. ¿Les parecerá estúpido esto? No. Pero no lo es. Porque a veces vivimos tan distraídos que en la misma actividad estamos sentados y pensando en otra cosa, en otra parte. Aunque aparentemente estemos escuchando, nuestra mente, nuestra atención no está aquí y ahora en lo que se comunica y no estamos oyendo. Y por eso es uno de esos es los motivos por los cuales no somos iniciados, los que estamos aquí, ni tenemos un maestro ascendido que nos dé la enseñanza. Porque los maestros no pierden el tiempo en gente que se distrae. Los maestros no repiten, y si uno por desatención o distracción se perdió una palabra, un consejo, una sugerencia, una enseñanza, la perdió para siempre. Los maestros, sabiendo entonces el estado de atención o desatención de los estudiantes, no toman como discípulos personas desatentas y ya. Así que algo que tenemos que cultivar todos es la atención. Prestar atención. Ahora, para prestar atención, usted no puede estar hablando, porque usted no puede estar hablando y escuchando al mismo tiempo. Mucho menos discutiendo. Pero yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que eso no es así, o lo que fuera. Ahí en ese caso el maestro se calla y no dice más nada y no habla. Por eso nosotros en las actividades, fíjense, no abrimos a discusiones, no son debates las charlas de metafísica. Se expone una enseñanza. El que no le guste o el que quiera discutir, este no es su lugar. No está obligado usted a aceptarla, a la enseñanza. Pero este no es el lugar donde uno venga a discutir, no a debatir sobre la enseñanza, sino a hacer silencio y escuchar. Se pueden hacer preguntas, obviamente, o si se abre a que alguien comente, se puede hacer, pero no discutir la enseñanza que se está comunicando. Así que cuando el maestro está hablando, ¿qué hay que hacer? Silencio. Hay que hacer silencio. Aunque no nos guste lo que esté diciendo, ¿qué puede pasar? ¿Cuántas veces pasa que en una actividad se dice algo y hay gente que se siente tocada por lo que se está diciendo? Dice, fulano lo está diciendo por mí. A lo mejor lo está diciendo por usted, o a lo mejor no. Pero lo más probable, porque es lo que ocurre generalmente, hasta Leadbeater lo habla en sus libros, que había gente que al final de las conferencias lo quería agarrar a trompadas, ¿sí? Y lo insultaba, porque decía, ¿por qué usted en la conferencia puso a hablar? Encima Leadbeater era clarividente y todos lo sabían. Así que la gente pensaría que Leadbeater había visto algo y entonces lo estaba mandando al frente. Y salían insultándolo de las conferencias, acusándolo de que había hablado de ellos o había ventilado alguna cuestión personal de ellos que él ignoraba por completo. Pero es normal esto, en realidad, que pase. Porque estamos hablando de asuntos generales que le pueden suceder a muchos seres humanos, a una buena porción de la humanidad. O nos han pasado o nos pueden ocurrir en el futuro. Y hay que estar dispuestos, gente, a aguantar. Serapis Bey tiene una frase. Dice, hay que ser perseverantes. Hay que ser constantes. Cuando ya la perseverancia y la constancia no bastan, hay que aguantar hasta el final. Bien, ¿por qué les pongo a aguantar? Y les puse esa foto. Porque creo que fue en ese mismo viaje, por contarles una anécdota. No por ponerme de ejemplo, pero bueno. ¿Para qué voy a dar ejemplos de terceros que están en los libros si nosotros también a veces vivimos estas cosas? Estábamos hace muchos años en el Cristo de los Andes, hubo una situación y bajando del Cristo de los Andes hasta el Puente de los Incas, tuvimos una pequeña reunión, digo pequeña porque éramos
5 o 6 personas solamente, eran prácticamente los facilitadores que estaban guiando el grupo en este viaje, y estuvimos algo más de 1 hora bajo el sol. A esa altura, amén de que hacía algo de calor, aunque estamos en alto, pero hacía calor, no recuerdo la época del año, sería diciembre, enero. Pero particularmente ustedes saben que a la altura los rayos ultravioletas pegan más. Y yo tenía el sol de frente, no tenía lentes de sol, ni sombrero, ni nada para protegerme. ¿Y qué iba a hacer? Es decir, ¿sabes qué, Rubén? Hace mucho calor, me está dando el sol en la cara. ¿Por qué no vamos a la sombra que no hay? Porque no había ni un arbolito cercano. Lo más cercano creo que era un hotel a un par de kilómetros. Así que pasé 1 hora bajo el sol, callado, escuchando y aguantando. Resultado final, la mitad de la cara se me quemó. 1 semana después, a mí cuando se me quema la piel, se me despelecha, se me levanta la piel, ¿no? ¿Qué iba a hacer? No queda más que aguantar. Lo digo a esto, ¿por qué? Porque a veces en las actividades de metafísica tenemos el que porque está cerca del aire acondicionado, o porque hace mucho calor, o porque el que está al lado huele mal, o porque tiene ganas de ir al baño, no se queda quieto, se levantan, se quejan, reclaman, etcétera, etcétera. Hay que aprender a controlar los sentidos, a controlar el cuerpo físico, porque si no controlamos ni el cuerpo físico, ¿qué vamos a controlar? La mente y los sentimientos, que son más sutiles y son cuerpos menos desarrollados. Si no podemos controlar el cuerpo físico y quedarnos quietos 1 hora, mucho menos podemos controlar ninguno de nuestros cuerpos más sutiles. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Y también a veces invertir gente en la enseñanza, porque aunque el facilitador o los maestros de metafísica no cobren, aprender cuesta, y cuesta esfuerzo y también dinero. Viajar a los congresos cuesta dinero, participar de los congresos también. Todos ustedes participan generalmente de los eventos y saben lo que cuesta, que no es solamente la donación amorosa, comer, que si tomarse un remito, tomarse un taxi. Algunos que viven en el Gran Buenos Aires o en otras ciudades contratan un hotel durante varios días, y a veces para aprender otras cosas viajar, hacer viajes largos al exterior, y viajes que tienen un costo. No quiero decir que son caros, porque en metafísica no hay caro ni barato, acuérdense de eso. Pero todo eso, ¿qué es? Es invertir, porque a veces hay cuestiones que no se aprenden en frío en una sala de conferencias, sino en la convivencia y en determinados lugares donde esa enseñanza puede naturalmente salir, fluir. Y vemos personas que hemos invertido mucho dinero en aprender, como lo invierten los profesionales. Los buenos profesionales viajan a congresos, hacen viajes de estudio, cursos de perfeccionamiento, y eso hace la diferencia entre un profesional y el otro. Y no es que se haga por competir con otros, pero si uno tiene el motivo de superarse a sí mismo, de mejorar, de saber más o de querer dar más, entonces necesita invertir en su formación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solo Pablo. con respecto a esto de los viajes que mencionás, que a veces no te cae la ficha de todo lo que estuviste aprendiendo en años, en clases y libros, hasta que no estás ahí, en el lugar donde eso se dio.
y se transmitió por primera vez, que recién ahí es como que hay una energía extra que te hace caer la ficha de todo lo que viniste trabajando por años, quizás. Y pasa algo más, dos cosas. A veces en los sitios, generalmente los viajes que hacemos son viajes a sitios donde o vivieron grandes maestros o están los retiros etéricos de algún ser de luz, donde bajo la radiación en el plano físico de ese ser de luz pasan cosas. Los que han viajado, y creo que aquí casi la mayoría han viajado, algo de eso podrán haber visto. Pero hay algo más que se suma, que es cuando nos vamos de viaje y pasamos una semana, 15 días, hemos llegado a pasar hasta un mes juntos, pasan cosas. Sí. Una cuestión es verse las caras una vez a la semana, 1 hora y media, 2 horas para los que llegan temprano y acomodan, y convivir 2 horas. Y a veces ya convivir 2 horas una vez a la semana genera 12 chispazos. En los seminarios y en los congresos ya pasamos una tarde, 2 días, 4 días, y uno tiene que hacer un esfuerzo mayor a veces para mantener la armonía, sostener la tolerancia, ejercitar el perdón. Pero también, si el grupo trabaja armónicamente, la radiación, ¿sí?, puede ser más alta, por el hecho de que nos concentramos más durante más tiempo. Entonces imaginen un viaje, si ya estamos 15 días conviviendo, 20 días conviviendo, ahí le sale la mierda y la porquería a todo el mundo. ¿Sí? Y a veces vemos nuestras propias miserias y las ajenas en los viajes. Pero es la oportunidad para ir desarrollando y poniendo en práctica algo de lo que el maestro Serapis Bey enseña sobre el entrenamiento que se da en Luxor, donde no los tienen una semana, un mes o 15 días, los tienen años a los estudiantes juntos, y encima junta a todos los que se llevan mal. Y hasta que no armonicen, no los libera para pasarlos a otro grupo peor que ese. Entonces, de alguna manera, son también un entrenamiento, los eventos, los congresos, los viajes. Bien, seguimos. Desea la enseñanza como un ahogado el aire. Este cuento a lo mejor muchos lo han oído, pero otros seguramente no. Este era un maestro que el estudiante le pedía la enseñanza. Y el maestro se lo llevó al río o a la piscina. Y cuando estuvo en el río, le dijo, bueno, métete en el río, nos metemos en el río. Una vez que el maestro y el discípulo estaban en el agua, lo agarró por la cabeza y lo hundió con todas sus fuerzas y no le dejaba sacar la cabeza, o sea, lo estaba ahogando. Y el estudiante, desesperado, pegando manotazos, y así lo tuvo un buen rato hasta que finalmente le permitió salir a flote. El estudiante no entendía nada. El maestro comenzó a hacerle una serie de preguntas. Cuando estabas abajo del agua, ahogándote, ¿en qué estabas? ¿Qué era lo que más deseabas? El aire. Okay. En ese momento, ¿estabas pensando en tu familia? No. ¿En ese momento estabas pensando en tu trabajo? No. ¿En ese momento estabas pensando en tu casa? No. ¿En ese momento estabas pensando dónde te ibas a ir de vacaciones? ¿En el verano? No. ¿En qué estabas pensando? Solamente en el aire. Bueno, así como estabas deseando el aire en ese momento, así tenés que desear la enseñanza. Lo que pasa, gente, es que en la nueva era, por esta cuestión de la crisis planetaria, por esta cuestión de la emergencia cósmica, los maestros han decidido a darle o ofrecerle a la humanidad casi en modo público al que quiera y sin demasiados requisitos la enseñanza. Y eso trae muchos problemas.
le quito poder, muchas apariencias, como que la gente no agradezca, abuse y respete a los que la comunican, critique el trabajo de los demás, a sus compañeros, etc. Pero eso no era lo normal, ni es lo normal. Lo normal en el pasado es que para recibir la enseñanza el estudiante tenía que pasar por pruebas. O sea, demostrar que merecía verdaderamente recibir esa instrucción. Por eso, como lo dice la regla, solo con la mente no basta. Y la prueba de que solo con la mente no basta, y de lo que estamos hablando, es la historia de Esaú y Jacob. Rubén estuvo, ¿quiénes estuvieron en Mar del Plata el sábado? La mayoría. Los que no estuvieron en Mar del Plata o no siguieron la charla por internet, la pueden buscar en Facebook y verla, ¿sí? Que tiene un gran mensaje. Pero creo que es casi universal el conocimiento de la historia de Esaú y Jacob. Esaú es el hermano que le vende a Jacob, a su hermano menor, la primogenitura por un plato de lentejas. Y de ahí el famoso refrán, vender el reino por un plato de lentejas. O perder el reino por un plato de lentejas. El otro día alguien, creo que era Paula precisamente, durante la charla le preguntaba a Rubén, pero ¿cómo puede ser que alguien cambie la primogenitura o el reino por un plato de lentejas? ¿Sí? Y yo me tengo que morder la lengua. Pero si los seres humanos viven cambiando el reino por un plato de lentejas todo el tiempo. Dicen que la enseñanza es lo que más les interesa y lo cambiarían por cualquier cosa. Los estudiantes regulares por cualquier motivo faltan a una actividad que es un compromiso mínimo. No cambian el reino, la enseñanza por un plato de lenteja mientras no le toque al estudiante algo que le interese verdaderamente. Pregúntense a sí mismos cuál es el plato de lenteja de ustedes. Pregúntense qué es lo que no están dispuestos a soltar. ¿Qué es lo que no están dispuestos a dejar? Ni por la enseñanza, y ese es el plato de lenteja, o los platos de lenteja, o el banquete de lentejas de ustedes. ¿Sí? Por eso tenemos el caso, por ejemplo, de Marpa y Milarepa, un buen ejemplo de lo que es la exigencia de un maestro a la hora de comunicarle la instrucción a un estudiante. Ustedes creo que la mayoría conocen la historia de Milarepa, y si no, en el libro Dorje Supremo tienen todo un fragmento, una parte del libro, no recuerdo si es la quinta o la sexta, que es el libro Milarepa. Milarepa es este estudiante que en la primera parte de su vida había practicado la brujería, la magia negra. Había utilizado el conocimiento espiritual para vengarse de sus enemigos. Y tomando conciencia del mal karma que había generado y de que eso le iba a reportar sufrimiento, sale a buscar un maestro que le pueda enseñar cómo liberarse de ese karma y liberarse de todo sufrimiento. Y encuentra, alguien le habla de Marpa y va a buscar a Marpa. Pero Marpa, sabiendo lo que le viene, porque es un maestro de verdad, sabe que no le puede dar así como así la enseñanza a ese brujo para que el día de mañana utilice los conocimientos que él le está dando para hacerle daño a otros, o sencillamente para usarlos para su beneficio personal. Y entonces lo somete a todo tipo de pruebas y trabajos aparentemente injustos. Injustos para el propio Milarepa,
para la esposa de Marpa, para todo el resto de los discípulos de Marpa y hasta para los vecinos de Marpa. Porque la gente veía lo que Marpa hacía y decía, pero qué barbaridad, qué mal carácter, qué mal genio que tiene ese maestro, ese Marpa, es un insoportable y ese discípulo tan bueno que es. Entonces que el discípulo era un mago negro, un brujo, y Marpa lo que estaba haciendo era hacerle pagar su karma y que demostrara que verdaderamente iba a hacer algo positivo con la enseñanza. Así le mandó a construir casas y se las mandaba a desarmar. 3 veces lo llevó al borde del suicidio. Y si no hubiera sido por la misericordia de la esposa de Marpa, lo hubiera llevado una 4ª vez al borde del suicidio, que era lo que estaba buscando Marpa. Que él sintiera lo que le hizo sentir a los demás. Querer morirse. Le daba de a patadas, le pegaba. Hoy en día no lo hubieran metido en la cárcel, a Marpa, por tratar a los estudiantes así. No podemos, ¿verdad? Y le repetía continuamente, ¿cómo crees vos que te voy a dar esta enseñanza que a mí me ha costado tanto? Porque Marpa se había ido en 2 oportunidades de viaje a la India, desde el Tíbet a la India, estuvo en Nalanda, estudiando en Nalanda, y después con otros maestros, entre ellos con Tilopa. Compró los textos originales, o copió los textos originales de las enseñanzas en India y se los llevó a el Tíbet. Y en ello gastó gran parte de su fortuna porque Marpa era un hombre muy rico. Entonces le decía, ¿cómo te voy a dar esto que a mí me costó tanto? No solo dinero, sino esfuerzo. Perseguir a los maestros, porque Atilopa estuvo años persiguiéndolo para que le diera la instrucción, te lo voy a dar así nomás. Y por eso se lo hizo pagar. Y como Milarepa no tenía dinero, se lo hizo pagar en especies. Hay algo que los maestros narran cuando describen el festival de Huizac y también cuando el Dieter describe las ceremonias del festival de Huizac que se realiza todos los años. ¿Qué día? La luna llena de mayo. En la luna llena de mayo, en un lugar, en un valle secreto en el Tíbet. Los estudiantes que saben de la celebración salen de sus casas meses antes sin tener un mapa, sin saber ese año en qué lugar se va a celebrar, porque cada año es en un lugar distinto para que nadie sepa. Y la única forma de llegar es a través de la percepción, del desarrollo de la percepción interna. Los maestros, horas antes del momento del plenilunio, se hacen presentes físicamente o en sus cuerpos internos en el valle de Huizac y alistan todo, preparan todo. Y solamente cuando todo está preparado, cuando todo está en orden, es que el señor Maitreya hace la invocación y le dice al señor Gautama: Señor, todo está listo. Y ahí es donde viene Gautama. O sea, para que el maestro venga, todo tiene que estar listo. Hay que ver que todo esté listo. Y para que un día ocupemos el puesto de Maitreya y nos toque invocar al Buda y el Buda venga, nos tenemos que empezar a entrenar ya. No lo vean como algo lejano, vean qué es lo que ustedes, en el punto en el que se encuentran, en el medio en el que se encuentran, qué es lo que representa para ustedes poner todo en orden y preparar todo para que esté listo, para que el maestro pueda venir y dar la enseñanza, o venir a la ciudad, o venir al país a dar la instrucción. Porque solo cuando el discípulo está preparado que aparece el maestro. ¿Preguntas si las hay? ¿Están despiertos? Sí, Bueno, sí, sí.
Como que los veo así. Leamos todos. Este pasaje no se aplica al hombre común, sino al discípulo que, cuando ha pasado las 21 reglas, ha alcanzado la primera iniciación. O sea que el que tenga por lo menos la primera iniciación es el que va a pedir y va a recibir. Bueno, depende de la iniciación que sea. Puede ser un estudiante que se esté preparando para la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así hasta la séptima, como hemos dicho. Vamos a recordar entonces cuáles son estas 21 reglas que tenemos que no solamente memorizar, porque no sirve si la invocación es hecha solamente, el pedido solamente hecho intelectualmente, sino que hay que vivirlas. Vamos a recordar, las primeros 4 son, primero, Mata la ambición, Mata el deseo de vivir, mata el deseo de bienestar, pero trabaja como trabajan los ambiciosos, respeta la vida como lo hacen los que la desean, y sé feliz como lo son los que viven para la felicidad. Estas 4 primeras reglas entonces hablan de la pureza y la pureza interna que el estudiante tiene que tener para prepararse para su trabajo. Son las primeras que vimos. Después las reglas 5, 6, 7 y 8 dicen: Mata todo sentimiento de separatividad, mata el deseo de sensación, mata la sed de crecimiento. Sin embargo, mantente solo y aislado. Estudia la sensación y obsérvala y crece como crece la flor. Entonces, estas reglas indican el deber del ser humano para con sus estudiantes o la gente que la rodea. 9. Desea únicamente lo que está en ti. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Desea únicamente lo que es inasequible, Porque tiene la luz del mundo, está fuera de tu alcance, porque cuando a ella llegues ya no te encontrarás a ti mismo. Es inasequible porque siempre retrocede. Estarás en el seno de la luz, pero nunca tocarás la llama. Entonces, como vimos, las reglas anteriores indicaban que era los deseos de los que nos teníamos que liberar, que son básicamente los deseos egoístas que nos separan de los demás. Y aquí nos indican estas reglas qué es lo que sí debemos desear, qué es lo que está dentro de nosotros mismos. Las reglas de la 13 a la 16 dice: desea ardientemente el poder, desea ardientemente la paz, desea las posesiones por encima de todo, pero estas posesiones deben pertenecer al alma pura y por consiguiente deben ser igualmente poseídas por todas las almas puras. La paz que debes desear es aquella que nada puede turbar. Ese poder es aquel que te hará aparecer como nada ante los ojos del mundo. Todos ellos son deseos que nos capacitan para el trabajo del sendero. Y entonces las últimas reglas, que son las que venimos estudiando en este periodo, que son: busca el camino penetrando en tu interior, busca el camino avanzando resueltamente al exterior, búscalo pero no en una dirección única. Para cada temperamento existe una guía más deseable, pero no se encuentra el camino solo por la devoción, ni por la mera contemplación religiosa, ni por el ardor del progreso, ni por el laborioso sacrificio de sí mismo, sino por todas esos senderos, ¿sí? Y el último es buscar la flor, que es la regla 21 que estamos estudiando. Y le dicen al aspirante o al iniciado cómo encontrar el sendero hacia la siguiente iniciación. Seguimos entonces. Seguir los dictados de la conciencia. A veces, ¿esto es correcto o no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos lo que nos dice la conciencia o no lo seguimos? No, a veces no.
observamos y vemos que es eso que creemos que puede ser una conciencia como puede ser un capricho de la personalidad. Ese es el punto. A veces podemos decir, yo estoy siguiendo lo que me dice mi conciencia y será mi conciencia lo que estoy siguiendo o no. ¿Cómo podemos descubrir si lo que estamos siguiendo son ideas, son inspiraciones, intuiciones o menos caprichos del cuerpo emocional o del cuerpo mental? Por ejemplo, hay quien dice, yo soy libre espiritualmente. Parece muy bueno ser libre espiritualmente. Me encanta la idea. Pero entiende el ser libre espiritualmente que mi Cristo me guía. Pero si usted no sabe qué es el Cristo, que saber qué es el Cristo no es leerse el libro de Pilares de la Metafísica donde está explicado, o haber recibido una clase o una actividad sobre el tema. Es que usted tenga vivencia del Cristo, usted lo sepa por sí mismo, que eso es otra cosa. Y aún así, que usted tenga atisbos de conciencia crística y que usted tenga contacto continuo con esa conciencia o acceda a la conciencia crística en cualquier momento o todo el tiempo, es otra cosa. Por eso no necesito maestros, guías o facilitadores. Eso puede ser algo que tanta gente plantea. Pero donde hay separatividad no hay conciencia crística. Claro. Bajo ningún punto. Bueno, pero digamos que no hay separatividad. Puede ser, esto se lo puede plantear a alguien incluso antes de haber participado nunca en un grupo. Alguien se lo plantea, decir, Sí, yo le a digo, mí no me gusta participar en grupos. Bueno, pero A mí me gusta ser autodidacta. Hay mucha gente. Yo me lo planteé. Yo cuando empecé a estudiar metafísica, con los libros, me lo planteé. No sé si me interesa. ¿Por qué? Porque la persona que me prestó, le prestó, mejor dicho, a mi mamá, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, participaba de un grupo de metafísica. Y cuando nos regaló o nos prestó el libro, nos invitó a participar de las actividades. Yo empecé leyendo el libro, me encantó, incluso le pedí un segundo texto, y no me planteaba siquiera el asistir a un grupo. Pensando, yo prefiero ir por mi cuenta. En un momento sí me sentí motivado, que fue 2 meses después, nada más. Pero me refiero, hay muchísima gente, tal vez más son las personas que leen o estudian metafísica y no han asistido nunca a un grupo que las que sí asisten. No les puedo decir un porcentaje, pero yo creo que puede ser de 1 a 5. Puede ser que por cada persona que alguna vez ha asistido a una charla de metafísica, hay 4 o 5 que leen esto y jamás Fueron a una se han acercado. Claro. Porque no le ven, porque no están interesados, no le encuentran el valor, etc. Fíjense lo que dice Annie Besant al respecto de cómo diferenciar algo que podemos utilizar, una práctica, para diferenciar la verdadera intuición de un mero capricho o impulso de los vehículos inferiores. Dice así: si tenéis tiempo para esperar y ver, dejad el asunto en suspenso por un tiempo. Consultad con la almohada, como dice la gente normalmente. O sea, dejarlo pasar. Porque si verdaderamente es intuición, va a continuar a lo largo del tiempo presionando. Mientras que si es meramente un impulso emocional, los impulsos emocionales normalmente son pasajeros. Viene como una furia momentánea que puede durar horas, días, es decir, puede durar meses, pero no dura años. Hasta cuando es mucho el impulso emocional, el apego, el deseo, lo que fuera, unos meses. Y se pasa. Hay que tener tiempo, obviamente. No sé si siempre hay tiempo para esto. Pero es bueno no dejarse llevar
por el primer impulso. Si es meramente un impulso, lo más probable es que desaparezca gradualmente. Si es una intuición verdadera, permanecerá tan fuerte como siempre. Por otra parte, la intuición está siempre conectada con algo desinteresado. Ese es el otro punto a discernir. Si hay un interés egoísta, seguro que intuición del plano búdico no es. Es un deseo egoísta, sea del cuerpo físico, del emocional o del mental. Si hay alguna matiz de egoísmo en algún impulso proveniente de un plano superior, podéis estar seguros que es solamente un impulso astral y no verdadera intuición búdica. Digo porque generalmente decimos, yo soy muy intuitivo o muy intuitiva, ¿sí? Fulano me cae mal porque es una desgraciada, una hija de puta, una ladrona, una chismosa. Y lo que tienen es, empiezan a vomitar su odio. ¿Eso será intuición o mero rechazo emocional? O zancaras que la persona arrastra de vidas anteriores o de esta misma. Crítica actual. Hay que discernir y no confundir intuición con impulsos emocionales. ¿El problema cuál es, gente? Que eso llega, sea un impulso emocional o sea una verdadera intuición, va a llegar al cerebro físico y al cuerpo físico la sensación a través del cuerpo astral. Para que el cuerpo astral pueda reflejar una intuición que baja del búdico, tiene que estar muy quieto y tranquilo y armónico. Seguramente no va a bajar una intuición en medio de una tormenta emocional. Olvídense. Y si es un impulso emocional, igualmente, parte mismo del emocional. Por eso es que a veces se confunde fácilmente. Pero los estudiantes, conociendo cuál es el plano original de donde puede descender o debe descender una intuición y el plano de donde surgen los impulsos emocionales, tiene que usar al principio sobre todo el discernimiento para diferenciar o distinguir uno del otro. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas al respecto o no? Sí, dime. ¿Y ese monito blanco? Qué lindo. No sé si aplica bien a esto. Hola. Sí. No sé si aplica exactamente a esto, pero es más o menos el proceso. Cuando empecé con lo espiritual, no es una anécdota, no quiero hablar de mí, lo que me refiero es que en lo espiritual, yo leía unas revistitas de magia, es muy conocida. Es como que te vendía a hacer tal cosa, ¿no? Muy bueno, interesante, hacer tal cosa, obtenés esto, haces tal. Pero siempre me gustó informarme, leer nada más. Entonces, pero esperaba. Y resulta que, ahí el que me acordaba de esto, que después de ponerle 5 números, ponerle un mes y medio, te tiraban las contraproducencias de eso primero que habías leído. O sea que si no esperabas, si eras impulsivo, chau. O sea, caías y... O sea, te ofrecían, le hacían propaganda algo en un número y números después te hablaban de lo malo que era magia. Sí, entonces... ok, entiendo. Imagínate, o sea, y ser impulsivo, no sé si meditarlo con la almohada, no sé qué, pero ¿cuántos hay que están por esas cosas? Por eso, de querer vender una... Sí, o falsos conceptos de, por ejemplo, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Claro. Todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan a Roma. Así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Y no llegan todos los caminos a Dios. Unos van para arriba, otros van para adelante, para atrás y otros van para abajo directamente. Pero a veces son clichés que uno ha escuchado por ahí o que el buscador ha escuchado por ahí y los repite y les da crédito cuando son completamente falsos. Bien, seguimos un poquito. Leamos todos. Cuando se han pasado las 21 reglas y el discípulo en el momento de la iniciación recibe un toque de la conciencia búdica, el conocimiento de la unidad se le presenta como un gran hecho espiritual.
¿A qué vamos con esto, gente? Entonces, ¿se acuerda que empezamos la actividad explicando que cuando se pide solamente desde el plano de la mente, la respuesta viene en el plano de la mente? Y a donde aspiramos es ir más allá de la mente a la conciencia últica, que es el plano inmediatamente por encima del mental, o el estado de conciencia inmediatamente por encima de la conciencia mental. Ni siquiera, pero requiere, o sea, el objetivo inmediato que tiene el estudiante poniendo en práctica las 21 reglas es liberarse de la conciencia de separatividad y al menos tener el primer atisbo de conciencia de unidad o de conciencia única. Y no se puede conformar con menos que eso. Hacia ahí vamos. Eso es vivencia del asunto. Hasta que no tengamos vivencia, algún grado de vivencia, por mínimo que sea de la conciencia búdica, todavía no nos podemos ufanar de nada. Y mientras nos ufanemos de algo, como nos estamos separando, no vamos a llegar. Porque el orgullo o la soberbia nos está separando de los demás. Seguimos. Aspiración espiritual. Leer en el sentido oculto es leer con los ojos del espíritu. Pedir es sentir el hambre interna, el anhelo de la aspiración espiritual. Ser capaz de leer quiere decir haber obtenido en grado mínimo el poder de satisfacer esa hambre. Esto es continuación de lo que leímos al comienzo. Estábamos hablando de pedir, que los que pidan recibirán. Pero si se piden solamente desde el plano de la mente, no hay respuesta. Y aquí nos dice que pedir, en el sentido oculto del asunto, es sentir el hambre interna, el anhelo de la aspiración espiritual. O sea, tiene que ser un anhelo que vaya más allá del simple interés intelectual de venir a la actividad de metafísica y saber algo más. Llenarme más de información, pero después de la vida diaria sigo viviendo como siempre. O como dice Beth Fox, estudio metafísica, me encanta la metafísica, pero en el mundo déjalo como está, que está perfecto. No le toques, no le cambies nada. Ahí no hay aspiración espiritual, hay mero interés intelectual en un asunto, en un argumento, pero no hay interés de cambiar o de transformar nada. Al respecto de leer, fíjense, dice, leer en el sentido oculto es leer con los ojos del espíritu. Y ser capaz de leer quiere decir haber obtenido en grado mínimo el poder de satisfacer esa hambre. ¿A qué creen ustedes que se podrá referir este asunto de leer con los ojos del espíritu? Llegar más allá de lo que las palabras físicas dicen. Claro. Más allá del sentido Literal. exacto de la enseñanza. Que no se le transforma. No solo de la enseñanza, De de las los vivencias. asuntos de la vida. La vivencia. Y todo tiene una lectura. Digamos, hacer la lectura o la interpretación, si se quiere, metafísica de todo. ¿Y qué requiere eso? Vivir en una Observación, Concentración. meditación, meditar en lo que se lee, meditar en lo que se vive, meditar en lo que nos pasa, en lo que pasa alrededor de nosotros, en lo que pasa en el grupo, en lo que pasa en el mundo. Al respecto, algo muy interesante, hay una práctica que yo no sabía ni que existía, supuestamente dentro del cristianismo, no sé quiénes son los cristianos que lo hacen, pero alguien lo debe hacer, que se llama la lectio divina o la lectura divina, una práctica que hacían los primeros cristianos, y parece que fue el propio Maestro Jesús el que le enseñó a sus apóstoles que tenían que meditar en las palabras y no aceptar meramente el sentido literal de las Sagradas Escrituras.
La lectio divina o la lectura divina es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico utilizado desde los primeros años del cristianismo, y el primero en utilizar la expresión fue Orígenes, del que hemos hablado en alguna actividad, que es uno de los padres de la iglesia junto con Clemente de Alejandría. Vivieron entre el siglo II y III después de Cristo. Y se subdivide esta práctica en algo que es muy entendible. Primero, leer. Agarrar, por ejemplo, el libro de las meditaciones diarias y leer. Segundo, meditar sobre lo leído. Yo creo que los que hacen o los que hacemos las meditaciones diarias probablemente nos quedamos en el primer punto. ¿Sí? Leemos. Tengo que hacer la meditación diaria de hoy porque hoy es miércoles, entonces la meditación diaria del rollo blanco, entonces vamos en el colectivo, en el subte o en algún momento leyéndola y dices qué fastidioso otro miércoles leer lo mismo. ¿Otra vez lo mismo, maestro? Voy a cambiar las llaves tonales de fondo, algo para hacerlo más entretenido. ¿Bien? ¿Cuándo las cambiarán estas meditaciones? Entonces vamos corriendo, tal vez nos interesamos más en hacer los decretos y en terminarlas rápido de una vez que partido se siente lo mismo. Y no, resulta que la lectura es la primera parte, pero hay que extraer hay que reflexionar, sino que no las haga todas. Quédese con un parrafito y medite en lo que dice allí, en ese parrafito. Y nada más. Sobre la pureza del Elohim claridad, o sobre lo que habla Serapis Bey de la llama de la ascensión, y quédese meditando, es decir, reflexionando en eso. Es utilizar alguna frase o párrafo de la enseñanza como objeto de meditación. Recuerden cuando hemos estudiado los Yoga Sutras de Patanjali, que como objeto de meditación podemos tener diversos asuntos. Uno de esos asuntos puede ser la enseñanza. Una frase, un decreto, un párrafo como mucho puede ser objeto de meditación. De hecho, las 21 reglas de Luz en el Sendero son 21 semillas de meditación. Para que usted agarre una y reflexione sobre eso. Luego la oración. Fíjense que en las meditaciones diarias viene, después de cada parrafito, una invocación o un decreto. Cuarto, viene con la meditación y la reflexión, usted algo tiene que haber entendido. Algo nuevo tiene que sacar, ¿sí? La comprensión que se obtiene a través de la contemplación. Y el quinto paso es la acción o vivir de acuerdo a eso que uno ha comprendido, la práctica. Si no hay práctica, si no se lleva a la práctica, todo lo anterior no sirve para nada. O es incoherencia. Porque se puede vivir en la completa incoherencia. Se dice y se piensa una cosa y se hace otra. Y esa es, sin ánimo de criticar la filosofía occidental, pero esa es la inmensa diferencia, la abismal diferencia entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. ¿Qué va sobre la filosofía occidental? Es sobre todo especulativa. Hay una especulación intelectual sobre asuntos, pero después en la práctica, en la vida diaria, el filósofo es una persona más como cualquier otra. Si usted no lo ve, mientras que en Oriente se le da mayor importancia, o es, mejor dicho, el filósofo es alguien que vive, es un sabio, no meramente un amante de la sabiduría, es un sabio que vive de acuerdo a la enseñanza y que lo que habla es el fruto de su vivencia, no de lo que ha leído en libros o ha especulado intelectualmente. La radiación, Fer, con la que enseña.
es que la mera especulación intelectual, como no está comprobado en los hechos, ¿quién sabe a dónde te puede llevar? Si el fulano autor del libro de filosofía terminó en un manicomio o suicidado, ¿a dónde me puede llevar su filosofía, si no al mismo final? Diferente es si el fulano autor es un iluminado que se liberó de la rueda de reencarnaciones, ¿me entiendes? Y es el Señor del mundo, o el Buda de la tierra, o el Cristo de la tierra. Vamos, esa es la diferencia. Entonces, el objeto de la actividad de hoy es que tomemos conciencia de que lo más importante no es cuánto leamos, cuánto oigamos o cuánto estudiemos, sino que hagamos algo con ello y que nuestra vida sea coherente con eso que estudiamos y que no nos quedemos en la mera lectura, en la mera memorización de conceptos o de informaciones, sino que vivamos de acuerdo a eso, lo llevemos a la praxis, primero reflexionando, meditando y luego viviendo en concordancia. Lo que le conviene saber. En luz en el sendero cada uno encontrará lo que le conviene saber. Y lo que no, ni se dará cuenta de que allí está. Le voy a decir qué es lo que pasa normalmente con el libro. Uno lo compra, si lo compra, lo pone en la biblioteca y ahí se queda durmiendo años. O uno lo abre, lee, esto no se entiende, y lo guarda. Le estoy haciendo mala propaganda al libro. Pero es que como que uno se ve atraído al libro cuando de alguna manera está preparado. No sé si estamos preparados, pero por lo menos está abierto a leer y a entender algo de lo que allí dice. Solo se lo puede comprender cuando se está dispuesto a vivirlo, si no es un libro cerrado. A leerlo y no entenderlo, por ponerlo en práctica, es posible volverse contra él. O sea, puede ser que a mucha gente, al leer el libro y no solamente Luz en el Sendero, digo lo propio por tercera iniciación o por pláticas sobre el sendero del ocultismo, que lo lea le provoca rechazo, porque le molesta lo que dice ahí, porque lo toca, o no está de acuerdo a lo mejor. Porque fíjense, va a la negación de la personalidad del libro. Todo lo que el contenido del libro y su práctica van dirigidos a negar el yo, a negar la personalidad. Para el que solo escucha o lee y no medita ni practica, es muy difícil adelantar en este sendero espiritual. Como les decía al comienzo, a lo que conduce el solamente leer, estudiar y no practicar, generalmente es a un crecimiento desmedido del cuerpo mental, creerse superior a los demás porque se tiene información. En algunas escuelas esotéricas se ve eso, gente llena de soberbia, de orgullo, con una actitud separatista que desprecia a los que están más allá de la puerta de su escuela como ignorante, la humanidad ignorante que no está preparada para esto, como nosotros. Esa es la lectura, ¿no? Como nosotros que sí estamos preparados y estamos cerca de los maestros. Eso es caer en el orgullo espiritual. Y el tremendo peligro de caer en la actitud de creernos que nos la sabemos todas, que siempre tenemos la razón, vivir discutiendo para tener la razón, refutar todo lo que otros digan. Y entonces, ¿qué maestro se va a calar un estudiante así? Por eso empezamos al inicio de la actividad, cuando hablamos de demandar contundentemente la enseñanza. Uno de los puntos es prestar atención y hacer silencio. Porque quien no presta atención y o
no hace silencio, no está predispuesto a aprender nada. Por lo tanto, ningún verdadero maestro va a perder el tiempo con un estudiante así. ¿Tenemos audio? Sí. Vamos a concluir la actividad viendo un pequeño fragmento filmado en India, en el sitio donde el señor Gautama pasó buena parte de sus años de búsqueda de la enseñanza. Una cueva que hoy se la conoce como Mahakala Cave. Mahakala Cave se podría traducir... Más allá del tiempo. Sí, la cueva más allá del tiempo, o del gran periodo, o del gran tiempo, o más allá del tiempo, que es donde el señor Gautama pasó muchos años practicando austeridades, demostrando en los hechos su interés por la enseñanza, pagando el precio de la iluminación. Nos estamos dirigiendo al Mahakala Cave o la cueva del Mahakala, pero en el Tripitaka no aparece este nombre, sino como el que están viendo allí, Pragbodhi Cave o Pragbodhi Cueva. Les habla Rubén Cedeño desde el Mahakala Cave o la cueva del Mahakala en India. Como ustedes lo pueden observar, hay una cantidad de bhikkhus o monjes del Buda Dharma haciendo mantra en la puerta de la cueva. ¿Qué pasó en esta cueva? Es muy importante. 6 años pasó el señor Gautama aquí haciendo austeridades. ¿En qué consistían estas austeridades? Bañarse con agua fría, no comer, hacer largos ayunos, sacrificios físicos, una cantidad de esfuerzos que lo condujeron a él a debilitarse y a saber y darse cuenta que para la realización del ser eso es completamente inútil. Bueno, no sé si completamente inútil, pero no lleva completamente a la concienciación. Puede que se hagan méritos, pero no totalmente. Y eso va con ustedes, eso va conmigo, eso va con todos, de no estar haciendo austeridades o mantras excesivos o servicios largos, porque nada de eso conduce a la realización, concienciación del ser. Es un asunto de conciencia, es otra cosa completamente distinta. El señor Gautama, cuando se dio cuenta que esto no lo conducía a nada, fue cuando decidió irse caminando hasta Bodh Gaya, y todos los sucesos que allí acontecieron, que se encontró con Suyata, que les dio el arroz, después toda esta historia que él se fue y se sentó debajo del árbol a buscar la solución. Eso lo tenemos que vivir nosotros. No podemos seguir enredados, ilusionados, fantaseados, que mantras, que ayunos, que levantarse a tal hora, que vestirse de determinado color o con determinadas prendas nos va a conducir a algo. Todo eso es carnaval, todo eso es Halloween, todo eso es fiesta de disfraces. Seamos más honestos, vayamos a la esencia. Aquí adentro hay una estatua que es la estatua original del Buda Huesito, donde aparece él todo calavérico y nos hace ver que por allí no es el camino, is not the way.
Recordemos que después fue que el señor Gautama en el río Niranjana escuchó a un maestro que le decía a su discípulo que estudiaba Vina India: no aprietes tanto la cuerda, no la tenses tanto porque se rompe, o no la aflojes tanto porque si no, no suena. Él, con todas estas vivencias, desarrolló lo que se llama el camino del medio. Este es el original del Buda huesito. Tantas láminas de oro le han puesto encima que ya lo han hecho como una estatua realmente de oro. De verdad, no es pintado en dorado. Bien. Concluimos la actividad de hoy aquí, gente. Vamos a hacer nuestro